Hola, soy Cristina Pérez Valverde, profesora de la Universidad de Granada y miembro del colectivo malagueño de escritores. Voy a presentar el taller de creación literaria que va a tener lugar durante este curso. Podéis encontrar la programación en la web del colectivo, así como un documento que vamos a subir para cada sesión donde se recogen los puntos principales. Ya podéis encontrar el documento de esta presentación. Bueno, pues de lo que se trata aquí es de apoyar y acompañar a las personas que empiezan a escribir. De alguna forma, pues hemos transitado ya ese camino y las personas que tenemos más experiencia. Y sé que para las personas que empiezan, creo que es muy positivo contar con alguien a quien quizás consultarle dudas, una persona que pueda leer sus textos y que las pueda acompañar en este camino. Bien, en este curso vamos a sentar las bases de lo que considero que son nuestros 5 pilares de la creación literaria. 5 cosas que creo que son fundamentales para quienes escribimos. Primero, escribir, obviamente, leer, adentrarnos en la magia del lenguaje, descubrir lo que he llamado los secretos de los géneros y reconocer la propia voz. Bueno, empezamos por el principio. El primer consejo, fijaros, que escuché una vez y que parece una tontería, pero es básico, es: si quieres escribir, escribe. Porque muchas veces vamos postergando ese momento, o siempre tenemos cosas que hacer y a lo mejor nos han dicho que tenemos talento literario, pero quizás pensamos, ay, me da corte, quizás no merece la pena. Bueno, pues nosotros necesitamos dedicar un tiempo y un espacio a nuestra escritura. Conocéis la metáfora de Virginia Woolf, que habla de una habitación propia. Pues lo necesitamos en ese sentido amplio, de dejar un espacio, de permitirnos un tiempo para escribir. Luego, durante todo el día, yo recomiendo, lo suelo hacer pues en el propio móvil, donde queráis apuntar, las ideas que se os van a ir ocurriendo. A mí me pasa mucho por la noche. Parece que por la noche se nos ocurren muchas ideas y si no las apuntamos se nos pueden olvidar. Lo más seguro es que se nos olviden por la mañana. Y luego ya en nuestro momento ese mágico, al que le vamos a dar un halo mágico, sentarnos, oficio, porque esto tiene mucho oficio, pues ahí ya recuperamos todas esas ideas y las trabajamos. Pero hay otra cosa, por supuesto, que va emparejada o que precede a la escritura, como sabéis, que es la lectura. Perdonad, me he dejado una cosa porque os había puesto una tarea en el documento sobre, para iniciar, os pedía que me parecía interesante que llevarais pues una libreta, un archivo en el ordenador, algo, donde vais recogiendo esta trayectoria que empezamos ahora. Y aquí os planteaba unas preguntas para empezar. ¿Cuándo fue la última vez que escribiste un texto o que escribí un texto con vocación literaria? ¿Qué escribo? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? Y sobre todo, ¿qué quiero o necesito mejorar? ¿Qué creo que necesito para avanzar, para crecer por este camino de la escritura? Bien, ya retomamos con la lectura. Mira, hoy en día sabéis que se publica muchísimo, pero también es necesaria una vuelta a los clásicos, tener referentes de buenos libros. Hay que contar historias, pero la literatura va más allá del contar. Podemos tener una muy buena historia, pero ¿cómo la vamos a presentar? ¿Cómo la vamos a expresar, a comunicar? Entonces hay técnicas, convenciones, a lo que llamo secretos, con los que nos vamos a familiarizar. Fijaros, el lenguaje literario pues se nutre de imágenes, de musicalidad, metáforas, hay una elegancia, se trata de crear nuevas formas de expresión, nuevas metáforas, nuevas comparaciones, de decir de una manera armoniosa. Y de eso son ejemplos buenísimos los clásicos. Cada persona tendrá sus favoritos, sus libros de cabecera, y si queréis pues los podéis compartir en los comentarios. Y otro ejercicio para el cuaderno. ¿Qué te gusta leer? ¿Qué lees? ¿Cuáles son tus obras favoritas? Como punto de partida, sobre todo para vosotras y vosotros. Y un consejo: escribe mucho, lee mucho y a partir de ahí irás encontrando tu voz. Pasamos a ese tercer pilar nuestro. Por supuesto, tenemos que familiarizarnos con el lenguaje. Igual que cuando pintamos un cuadro, tenemos que acertar con el trazo, incluso cuando nos maquillamos con la combinación de colores, pues el lenguaje va a ser nuestro aliado. Tenemos que saber utilizarlo, manejarlo.
no sentirnos inseguras o inseguros, sino aspirar a emplearlo de formas que incluso podamos mejorar sus usos. Nos toca, claro está, revisar la ortografía, los acentos, los signos de puntuación y la forma en que vamos engarzando oraciones y párrafos. Todo esto lo vamos a ver. También quiero que en el espacio de la web del colectivo haya un lugar permanente donde se suban enlaces, reglas, recomendaciones, ¿no? De alguna forma que os refresquen la memoria. Os voy a dar un ejemplo. El uso de las comas, realmente si interiorizamos sus reglas es bastante más sencillo de lo que parece. Sin embargo, hay bastante gente que suele fallar ahí. Pues todo esto lo vamos a ver. Y pasamos a lo que será nuestro cuarto pilar, que es el secreto de los géneros. Nosotros vamos a dedicarle varias sesiones al relato corto, a la novela, a la poesía. Fijaros que os daréis cuenta de que hay muchas personas, por ejemplo en la red o en general, que hoy en día escriben poesía y eso es fantástico. Pero a veces siento que se enriquecería muchísimo lo que escriben si conocieran algunos aspectos básicos, fundamentalmente el ritmo en poesía. El ritmo es clave en poesía. Tenemos que interiorizar los patrones de algunos versos básicos en español, porque eso es lo que le da la magia, la música al poema. Además, conviene saber cuándo y si utilizar la rima, y porque muchas veces precisamente es una rima mal puesta lo que se carga un poema. Así que hay que controlar las convenciones de la prosa y de la poesía. Fijaros que os ponía un ejemplo, os ponía un fragmento de... Os ponía dos poemas en el documento. El primero de ellos es la cebolla es escarcha cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. Claro, enseguida reconocemos que se trata de la nana, el comienzo de La nana de la cebolla de Miguel Hernández. Y yo os preguntaba, ¿por qué lo reconocéis como poema? Bueno, sabéis porque es un poema reconocido y hay otra cosa, que este poema tiene una gran musicalidad. Bueno, pues todo el poema se compone de una estrofa que es la seguidilla, que la conocéis bien porque es una música del canto y baile, ¿no? Pues la seguidilla consiste en una combinación de versos de 5 sílabas y 7 sílabas, es decir, pentasílabo y hectasílabo. Y esto es lo que le da esta cadencia tan viva que tiene. Bien, os ponía un segundo ejemplo, que es un poema de Idea Vilariño. No lo voy a leer, me gustaría que lo leyerais y pensarais por qué, si no hay ritmo, si no hay rima, por qué tiene esa música. Nos deja una resonancia especial al final el poema. Me gustaría que lo leyerais y lo comentarais también en los comentarios. Y finalmente, bueno, pues el puntal que lo resume todo es descubrir y perfeccionar nuestra voz, nuestro estilo, buscar nuestra forma personal de expresar y de comunicar. Bueno, pues me apetece muchísimo que crezcamos juntas, juntos, acompañaros, leer vuestros textos y resolver las dudas que os puedan ir surgiendo. Yo creo que os va a sorprender muchísimo, os vais a sorprender muchísimo de lo que vais a escribir. Creo que van a salir cosas muy buenas de este taller. Y como os decía, vamos a descubrir una voz propia. Bueno, nos vemos en la próxima sesión. Ahora pues podemos comentar cosas y también recordaros que va a haber un taller virtual interactivo que empezará a 1 de octubre, que las personas ya me lo han comentado que quieren participar varias personas. Quienes queráis participar, pues me podéis escribir a mi correo mcperez@ugr.es. Pues hasta pronto.